campamento. El arca todavía tenía la autoridad, pero el arca no le estaban dando la honra que el arca se merecía. ¿Cuánto pueden bendecir al Señor? La presencia de Dios se hubiera ido del pueblo por causa de que los hijos de Eli estaban haciendo lo que querían en la casa de Jehová. Alabanza al Cordero. Cuando la presencia de Dios no se honra, el Espíritu Santo se va del lugar. Alabanza al Cordero. No importa, gloria a Dios, que el arca ellos la tenían físicamente. Lo que ellos no entendían es que el arca ellos la tenían que tener por dentro. Diga conmigo, el arca la tienes que tener por dentro. Hay gente, alabanza a Jesús, que piensan que el arca solamente está aquí en la congregación. Y yo entiendo que el hombre de Dios, el hombre de llamado, donde quiera que camine el arca, camina con ellos. ¿Cuánto bendicen a Dios? El pueblo estaba acostumbrado a ganar batallas. El pueblo estaba acostumbrado a pelear. Estaba acostumbrado a ver la mano de Dios obrando a su favor. Pero en el momento ellos malinterpretan y pensaban que tenían que llevar al arca al campamento. Lo que ellos no sabían era que el arca se hubiera ido dentro de ellos. Alabanza a Jesús. Porque cuando el Espíritu Santo no es obrado, alabanza a Dios. Por eso Dios compara al Espíritu Santo como una paloma. Cuando una paloma desciende en una persona, si en el lugar hay mucho movimiento, la paloma se va. Cuando diga conmigo, se va. Cuando una gente no aprende a honrar al Espíritu Santo, cuando una gente no aprende a honrar a la paloma se va. Y cuando la paloma se va, diga, hay problema. Diga conmigo, hay problema. Entonces dice la Biblia que el arca del pacto dejó de funcionar. El arca del pacto dejó de obrar a favor del pueblo, porque el pueblo no hubiera honrado el arca. Alabanza el Cordero. La Biblia dice que acontece algo cuando los israelitas llevan el arca al campamento. Dice la Biblia que los filisteos se llevaron el arca. La Biblia establece que esta gente era idólatra y tenían un templo para dioses de palo, para dioses de madera. La Biblia dice que allí había un Dios que ellos honraban mucho. Había un Dios de los más poderosos que ellos tenían. Y en aquel templo este Dios se llamaba Dagón. Diga conmigo, Dagón. La Biblia dice que ellos tomaron el arca del pacto y le entraron en el templo donde estaba Dagón. La Biblia dice que mientras el arca está allí, los levitas de los filisteos vinieron al otro día a ver cómo el arca estaba. Dice la Biblia que cuando ellos entraron al templo, inmediatamente se sorprenden porque encuentran al Dios Dagón inclinado al arca del arca. Alabanza a Jesús. Esto me impresionó bastante. Yo le pregunté, Señor, pero ¿cómo el Dios de ellos se inclinó ante el arca del pacto? Se inclinó ante el arca de tu presencia. Alabanza a Jesús. El arca representa la presencia. Dice la Biblia que el Dios de ellos se hincó y se humilló delante del arca. Y algo que Dios me hizo entender, lo que pasa es que cuando el arca está en un lugar, alabanza al Cordero, no puede ver uno por encima del arca. Gloria al Señor. Porque no puede ver uno más grande que Dios. Cuando Dios llega a la vida de una persona, la persona inmediatamente tiene que morirse. La persona inmediatamente tiene que humillarse. Porque no puede ver dos grandes en un lugar. Alabanza a Jesús. Donde quiera que la presencia de Dios está, no importa el demonio más grande que esté en el barrio, tiene que humillarse. Diga conmigo, tiene que humillarse. Alabanza a Jesús. En donde el arca desciende, los baales, por más grandes que sean, tienen que mostrarse. Porque no pueden haber dos grandes en una ciudad. Alabanza a Jesús. Uno de los dos tiene que rendirse y Dios no se rinde. Santo sea Jesús. La Biblia dice que mientras el Dios Dagón se humilló delante del arca, la Biblia establece que ellos volvieron y pusieron al Dios Dagón en el lugar donde mismo estaba. La Biblia establece que vinieron al otro día y la cosa se puso peor. Dice la Biblia que encontraron al Dios decapitado, lo encontraron sin brazos, sin cabeza, tirado en el suelo. Alabanza a Jesús. Me imagino que Dios dijo, está bien, usted no lo va a volver a levantar. Alabanza a Jesús. Ahora yo se lo voy a destruir. Alabanza al Señor. Porque no hay ningún principado, ningún demonio que pueda estar de pie cuando la presencia de Dios todavía está activa en buen lugar. ¡Aleluya! Santo sea el Señor. Hubo algo que el Señor me dijo mientras estaba allá atrás y mientras me escudriñaba la historia. El Señor me dijo, ¿sabes por qué el Dios Dagón se postró delante del pueblo? El Señor me estaba mostrando, alabanza al Señor, que el pueblo tenía que humillarse. Tal vez si el pueblo de los filisteos se hubieran humillado delante del arca y hubieran dejado de servirle a los dioses paganos y hubieran dejado de servirle a Dagón, tal vez el arca hubiera optado el favor de ellos. Porque ellos estaban planeando esto. Ellos pensaban que el arca iba a obrar en favor de ellos, pero no querían soltar los ídolos. Yo vengo a decirte que si tú no sueltas los cuadros, si tú no sueltas los velones, el arca no puede obrar a tu favor. De repente todo, en vez de suceder lo que ellos esperaban, que el arca actuara a su favor, el arca se le viró. Diga conmigo, se le viró en el puerto dominicano. La Biblia dice que este pueblo comenzó
Alabanza a Jesús. Este pueblo cometió una maldición al llevarse la presencia al lugar equivocado. Diga conmigo, el lugar equivocado. Dice la Biblia que mientras ellos tenían el arca allí, el arca se puso en contra de ellos. Esta gente comenzaron a tener enfermedades, comenzaron a pasar por dificultades, la gente se estaba muriendo. La Biblia dice que ellos no aguantaban y buscaron la mil formas de sacar del campamento, de sacar del pueblo filisteo para devolverla nuevamente al templo de alabanza. Dice que esta gente pusieron, la Biblia establece que ellos hicieron diseños conforme a las enfermedades que Dios ha traído al pueblo. Hicieron, gloria al Señor, tumores de oro, hicieron buenas cosas y enviaron al arca con honra nuevamente al lugar donde estaba el Señor. Y mientras el Señor me hablaba, el Señor me dio este tema y me dijo: hay que recuperar el arca. En este tiempo podemos ver que las iglesias han dejado que la presencia de Dios se vaya, han dejado los ministros que el arca de Dios se vaya. Y cuando el arca de Dios no esté en un lugar hay problemas. Cuando el arca de Dios no esté en una casa, alabanza al Señor, las almas no se convierten. Cuando el arca de Dios no esté en una casa, los demonios hacen lo que quieran. Cuando el arca de Dios no esté en un lugar, los brujos hacen lo que quieran. Por esto, mientras estaba ahí, el Señor me decía: Eli, dile al pueblo que hay que recuperar la presencia. Dile al pueblo que hay que volver a honrar el arca. Dile al pueblo que hay que volver a honrar el altar como se honraba en aquellos tiempos. Por esto veíamos que en aquellos tiempos en la presencia de Dios era más evidente. Por esto veíamos, gloria a Dios, que la presencia se manifestaba más. Que cuando una gente venía endemoniada tenía que irse libre, porque el arca era honrada, porque el arca que estaba en el campamento, porque el